No es fácil contar esta historia, porque habla de cosas muy profundas y delicadas, de esas que te marcan la vida para siempre y que, a pesar del tiempo, pueden seguir doliendo igual o más. Elena es una mujer que lleva una carga invisible, pero insoportable. 10 años atrás, un día como cualquiera, su vida se rompió en un instante. Estaba al volante, tal vez distraída, tal vez con prisa, pero nunca se imaginó que unos segundos cambiarían todo para siempre. En ese momento tuvo un accidente que terminó con la vida de un niño pequeño y la dejó a ella paralizada para siempre. Desde entonces, la culpa se instaló en su alma y en su cuerpo, encerrándola en una rutina de soledad y desesperanza. Durante todos esos años, Elena vivió en un mundo muy pequeño que ella misma se había construido, empujando su silla de ruedas por el parque donde alguna vez, sin saberlo, había perdido toda su libertad. Era una especie de ritual para ella, una manera de sentirse algo más que un recuerdo de lo que había sido. Cada paso de las ruedas en el suelo la mantenía cerca del mundo, pero también le recordaba lo que había perdido. En su mente, ese episodio se repetía una y otra vez, y las palabras que se decía a sí misma eran siempre las mismas, duras y sin perdón. Yo maté a ese niño. No había forma de quitarse ese peso. La culpa era una sombra pegajosa que la hundía en un silencio profundo, incluso en medio de la gente. Pero ese día, algo extraño sucedió. Elena iba como siempre por el sendero del en parque, sintiendo el viento frío en la cara, pensando en lo mismo de siempre, cuando apareció un niño. No uno cualquiera, sino un niño que parecía exactamente el mismo que ella había visto ese día fatídico. El chico se acercó sin miedo, con una mirada tan limpia que era imposible no prestarle atención. Le dijo algo que, en un primer momento, hizo que Elena se tensara. No eran palabras grandes ni dramáticas, simplemente le dijo: «Toma mi mano y vuelve a caminar». Y aunque a ella le sonó a tontería o a un juego de un niño, en su corazón algo extraño empezó a agitarse. Lo raro fue que, contra todo lo que su cuerpo le decía, Elena no apartó la mirada ni la mano. Había en ese chico algo que la hacía sentirse menos sola, como si su presencia fuera una especie de medicina que nunca necesitó, pero que ahora le era indispensable. Cuando él le ofreció la mano, una calidez inesperada recorrió su piel, algo así como si el calor de ese contacto pudiera derretir el hielo que tenía dentro. Por primera vez en años, una luz pequeña pero real se encendió en su mente, y con eso volvió el pulso de la esperanza. No era solo el gesto, era lo que ese gesto representaba, una oportunidad para empezar a soltar el peso de la culpa. El niño, que se llamaba Arturo, no era solamente un niño más. Tenía una manera muy especial de hablar, muy directa, pero también con una ternura que parecía proceder de un lugar profundo y sabio para alguien tan joven. Le decía a Elena que debía creer en ella misma, que el pasado no la definía y que estaba a tiempo de perdonarse. Cuando la culpa se apoderaba de su pensamiento, Arturo tenía esa voz firme pero dulce que parecía decirle en secreto que Dios o el destino, o lo que cada uno quiera creer, no había terminado con ella. Le pedía que creyera que el final no estaba escrito, que podía haber días diferentes, pasos diferentes. Mientras la relación entre Elena y Arturo crecía, empezó a surgir el momento más difícil, ese que muchos se imaginan pero que cuesta enfrentar, la verdad sobre el accidente. No pasó mucho tiempo hasta que Arturo confesó que el niño que ella había matado era su hermano. Imaginen lo desgarrador que fue para Elena escuchar eso. Fue como si todos los males del mundo se le vinieran encima de una vez. Pero entonces sucedió algo casi milagroso. Arturo no vino con rencor ni deseos de castigo. En cambio, mostró algo que pocos adultos dominan: una generosidad de alma.
Explicó que no le guardaba odio, que entendía el dolor que ella sentía porque, de alguna manera, también era suyo, pero que quería ayudarla a sanar, que solo debía permitirse perdonarse a sí misma. Esa conversación rompió la coraza que Elena había construido con tanto miedo. Elena no se quedó solo en las palabras. Empezó a sorprender a quienes la conocían, ayudando a Arturo y a su familia, algo que hacía con discreción, sin buscar reconocimiento. Utilizó su dinero y sus recursos para que el niño pudiera estudiar en un buen colegio, para que tuviera ropa, que calzara para el invierno, para que su familia no sufriera tanto. Cada uno de estos actos fue como una pequeña victoria, no solo para Arturo, sino para ella misma. Con cada gesto de ayuda, Elena sentía que se quitaba un poquito más el peso de los años, que las sombras se iban haciendo menos densas. El proceso de sanación fue lento, a ratos doloroso. Recuperar la movilidad era algo que parecía imposible para alguien que hacía 10 años estaba paralizada. Pero el vínculo con Arturo la hizo querer intentarlo. Empezó haciendo ejercicios, primero con ayuda, luego sola. Y aunque tropezaba muchas veces, había una determinación que antes le era desconocida. Sabía que su lucha física también era una batalla contra la culpa, contra ese recuerdo que quería anclarse para siempre. Cada vez que lograba un pequeño avance, sentía que no retrocedía solo en el cuerpo, sino en su alma. Al final de ese día que cambió todo, Elena y Arturo compartieron un momento que jamás podrán olvidar. No hubo grandes palabras ni celebraciones, solo una mirada entre ellos, una comprensión silenciosa de que cada paso adelante era una forma de honrar lo que había pasado y la promesa, aunque difícil, de que el futuro podía ser distinto. Elena nunca pudo explicar cómo sucedió todo, ni por qué ese niño apareció justo cuando ella pensaba que ya no le quedaba nada. Y hasta hoy, cuando recuerda esa mañana, sigue sintiendo que algo fuera de lo común la tocó y le dio el valor para comenzar a cambiar una vida que parecía rota para siempre. Selena comenzó a despertar cada mañana con una sensación que no conocía hacía años, un ligero latido de esperanza en el pecho. No era una alegría desbordante ni un alivio completo, sino una chispa diminuta que se iba haciendo más fuerte día tras día. Aquel encuentro con Arturo no había sido un accidente. Para ella, ahora estaba claro que la vida le había dado una segunda oportunidad envuelta en la inocencia y la ternura de un niño. Cada vez que se encontraba con él en el parque, una calma desconocida la invadía. Era como si, al sostener su mano, pudiera absorber un poco de la paz que él irradiaba sin esfuerzo. Las primeras semanas de su relación estuvieron marcadas por charlas sin prisa, silencios compartidos y miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. Arturo era un niño especial, no solo por su sabiduría precoz, sino porque parecía entender la profundidad del dolor que habitaba en Elena sin que ella pronunciar nada. En una de sus conversaciones, en la que el sol se escondía tras los árboles y la brisa fresca acariciaba sus rostros, Arturo le confesó que su hermano siempre había sido su héroe secreto, el niño que iluminaba sus días con risas y juegos. «No quiero que se nos olvide», dijo Arturo. «Por eso tú tienes que caminar nuevamente para que él pueda ir con nosotros». Ese pensamiento hizo temblar a Elena. ¿Caminar? Esa palabra había dejado de formar parte de su vida desde hace una década. Cada intento por mover las piernas le recordaba el abismo en el que había estado atrapada, pero la fuerza que desplegó Arturo la impulsó a creer, aunque fuera mínimamente, que podría suceder. Esa misma tarde, después de despedirse del niño con un abrazo, Elena decidió probar algo que jamás imaginó. Pidió ayuda para comenzar ejercicios de fisioterapia. Sus músculos se resistían, sus nervios se retorcían en desesperación, pero aferrada a la esperanza, empezó a moverse lentamente,
obligándose a sí misma a no rendirse. El pasado no desaparecía. La culpa permanecía como una sombra que acechaba en cada movimiento, en cada pensamiento. Había momentos en los que Elena se encontraba hundida, llorando en silencio, perdida en la culpa y el arrepentimiento. En esas horas oscuras recordaba la voz amable de Arturo, sus palabras de perdón y la simple petición de volver a caminar. Era como si esa frase, repetida en su mente, fuera un mantra que detenía el derrumbe y la ayudaba a recomenzar. Solo entendía que no se podía perdonar a sí misma sin antes encontrar la fuerza para seguir adelante, para luchar contra sus propios demonios. Conforme pasaban los días, la confianza entre ambos se hizo más sólida. Arturo no solo era un aliento para Elena, sino un motor que la empujaba a mirar hacia el futuro. Ella, por su parte, quería devolverle aquello que él le daba con generosidad sin medida. Así, comenzó a involucrarse más en la vida de la familia de Arturo. Visitaba su casa, conocía a sus padres que, con gratitud y cautela, aceptaban la ayuda de Elena, y poco a poco se convirtió en un pilar de apoyo para todos ellos. Su presencia discreta pero constante fue construyendo un puente de humanidad y esperanza, uno que transformaba el dolor en un espacio donde la ayuda y el amor podían florecer. Entre el trabajo físico para recuperar sus movimientos y el emocional para sanar su corazón, Elena descubrió que la verdadera batalla era contra la desesperanza y el autorrechazo. En una ocasión, lloró agotada después de una sesión dura de fisioterapia, cuando un tirón en su pierna le provocó un dolor intenso. Sin embargo, Arturo llegó en ese momento y, sin dudarlo, se sentó a su lado. «No estás sola», le dijo en voz baja. «Cada vez que caigas, yo estaré aquí para ayudarte a levantarte». Aquellas palabras, simples pero llenas de verdad, fueron una caricia para su alma cansada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien creía sin reservas en su capacidad de sanar. Elena empezó a formar parte de un mundo de pequeños milagros cotidianos. Cada día que conseguía permanecer sentada un poco más derecho, que sentía sus piernas menos entumecidas o que lograba dar un pequeño paso con la ayuda de una barra, era una victoria no solo física, sino espiritual. La sensación de dependencia se fue transformando lentamente en una confianza renovada. No eran pasos perfectos ni veloces, pero eran pasos propios, y eso era suficiente para que el corazón de Elena latiera con más fuerza. El vínculo con Arturo también la confrontaba con la realidad, con la cruda verdad de la pérdida que compartían. En una conversación profunda, mientras caminaban lentamente por el parque, Arturo le relató historias que nunca había contado a nadie sobre su hermano, su risa, sus sueños truncados, su deseo de ser libre. Escuchar aquello desarmó a Elena. No solo estaba ante la hija del dolor, sino frente a un alma que había vivido también la sombra de la muerte. Sin embargo, entre lágrimas y miradas cómplices, ambos entendieron que la memoria podía ser un puente y no una prisión. A medida que pasaba el tiempo, la relación se fue fortaleciendo y ambos comenzaron a soñar con un futuro en el que el pasado no marcara cada instante. Elena planificaba pequeños proyectos para ayudar a la familia de Arturo de manera sostenible, no solo con dinero, sino con gestos y presencia constante. Quería que el amor que sentía hacia la memoria del hijo perdido se tradujera en acciones tangibles que honraran su vida y alimentaran la esperanza. En ese proceso, la mujer que una vez estuvo hundida en la culpa empezó a florecer como una fuerza vital, capaz de transformar su propio dolor en luz para otros. Elena despertó una mañana y notó que ya no había miedo cuando movía las piernas. Había dolor, sí, también tristeza, pero no más miedo paralizante. Aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, creyó que podía caminar. La llave no estaba solo en la fisioterapia,
ni en el cuerpo. Estaba en la mano del niño que la había salvado con su valentía y cariño. Elena lloró con lágrimas limpias, sintiendo que cada gota lavaba los años de culpa y abría paso a la libertad, aquella que solo se encuentra cuando el alma se perdona a sí misma. Y así, con cada leve paso que daba, sabía que el camino de la redención apenas comenzaba y que frente a la vida existía la oportunidad real de renacer. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de esfuerzo y esperanza. Elena se levantaba temprano, decidida a no dejarse vencer por el dolor o la fatiga que se alojaban en cada músculo. Arturo, fiel a su promesa, la visitaba todos los días y nunca faltaba para darle ánimo. Cada paso que das es para él, le recordaba, refiriéndose a su hermano perdido. Su voz era como un hilo invisible que la sostenía cuando las fuerzas flaqueaban. La mujer que había vivido tantos años, atrapada en un cuerpo detenido, comenzaba ahora a sentir que, aunque lento, algo se movía en su interior. Esa pequeña revolución apenas sí podía verse en el reflejo de su rostro, pero para ella era un mundo nuevo. Una tarde, mientras se esforzaba en estirar la pierna derecha, sintió un estremecimiento diferente. No era solo el ardor habitual, sino algo que parecía más vivo, una chispa que atravesaba el miedo. Caída tras caída, Elena aprendía a levantarse una y otra vez, y cada vez que lo conseguía, comprendía un poco más que la batalla era contra una prisión invisible construida por años de culpa y desesperanza. Arturo, que iba junto a ella en cada paso, sonreía sin decir palabra. Su confianza era la energía que impulsaba a Elena cuando ella dudaba. Empezaba a entender que tal vez ese niño no solo le estaba mostrando cómo caminar, sino también cómo perdonarse. Los encuentros con la familia de Arturo se hicieron más frecuentes. Elena ya no era una presencia distante, apoyada solo en la generosidad económica. Se sentía parte de ese mundo donde el dolor y la esperanza coexistían en cada gesto cotidiano. Conoció a sus padres en profundidad, descubriendo en ellos la fortaleza silenciosa que la tragedia había forjado. Ellos no la juzgaban. Al contrario, agradecían la bondad que se manifestaba con discreción y sinceridad. Esa aceptación fue otro regalo inesperado para Elena, que por fin empezaba a entrever que la redención no solo es benevolencia hacia uno mismo, sino también la construcción de lazos en medio del dolor. Una noche de invierno, en la casa de los Martínez, Elena escuchó las historias de la infancia de Arturo y su hermano, relatos llenos de risas, juegos y sueños simples pero a la vez profundos. En esas palabras brotaba la esencia de una vida que había sido truncada demasiado pronto, pero también la semilla de un amor capaz de superar el terrible silencio de la muerte. Elena, con lágrimas contenidas, se dio cuenta de que estaba aprendiendo a recordarlo sin que el recuerdo fuera una carga insoportable, sino un motivo para seguir adelante. En ese instante, comprendió que el amor verdadero no se apaga con la ausencia, sino que se transforma. La siguiente etapa en la recuperación de Elena se volvió más intensa. Con la fisioterapia diaria, el apoyo constante de Arturo y una decisión firme, logró dar sus primeros pasos con ayuda. El día en que apoyó ambos pies en el suelo, por primera vez en 10 años, fue un momento que marcó un antes y un después en su vida. No hubo aplausos ni grandes celebraciones. Solo el silencio recogido de una habitación en la que el tiempo parecía haber detenido su roce. Pero, para ella, ese simple acto fue una explosión de libertad. Arturo la sostuvo con cuidado, como si tuviera entre las manos un tesoro frágil, y juntos entendieron que la verdadera victoria era sobre el miedo y la culpa. Aunque aquella pequeña hazaña abrió una ventana hacia la esperanza, también trajo consigo momentos de realidad dolorosa. La recuperación física demandaba tanto, o más, que la sanación emocional. Dolor, agotamiento y ansiedad
Fueron constantes compañeras de Elena en sus horas de entrenamiento. Hubo días en que el desaliento intentó revertir los avances, cuando las piernas parecían no responder y la mente se nublaba con pensamientos de fracaso. Sin embargo, el vínculo con Arturo le recordó que el camino estaba hecho de esos momentos difíciles y que caer no significaba perder, sino aprender a levantarse con más fuerza. Su mano extendida se convirtió en símbolo de seguridad y confianza renovada. Durante una tarde templada, mientras caminaban despacio por el parque, Arturo le dijo algo que resonó con fuerza. No se trata solo de caminar otra vez, se trata de vivir con el corazón abierto. Elena comprendió que su proceso de sanación incluía dejar atrás el miedo de vivir. Durante años, su existencia había estado marcada por la culpa, la autodecepción y la frustración de ser alguien diferente a lo que había soñado. Pero ese día, con la brisa acariciando sus rostros y el sol dibujando sombras alargadas, se permitió imaginar la posibilidad de un futuro distinto, uno donde pudiera ser libre no solo en su cuerpo, sino en su alma. Elena comenzó a escribir en un cuaderno que había encontrado en un estante olvidado. No eran relatos ni cartas, eran pensamientos, recuerdos y, sobre todo, confesiones profundas. Escribir se volvió un acto de liberación, una manera de dialogar con sus demonios interiores y de plasmar la esperanza que poco a poco arraigaba en ella. Aquellas páginas se convirtieron en su refugio y en su testigo silencioso, un espacio donde podía desnudar sus heridas sin miedo. Fue en ese proceso donde entendió que el perdón verdadero surge cuando nos aceptamos con todas nuestras imperfecciones. Los días siguieron su curso y con cada uno la relación entre Elena y Arturo se fortalecía en una hermandad más profunda que la sangre. Compartían silencios cómplices, pequeñas risas y sueños sinceros. Elena percibía que el niño, a pesar de su juventud, sostenía una sabiduría que iba más allá del tiempo. En las charlas que tenían mientras caminaban, Arturo le contaba sobre su anhelo de ser médico para ayudar a otros, y Elena, conmovida, veía sembrada en él el legado de su hermano perdido. Esa esperanza conjunta fue como un faro que iluminaba las noches oscuras y le recordaba a Elena que la vida podía renacer a partir de los escombros. Finalmente, llegó un día en que Elena logró dar varios pasos sin ayuda. La emoción fue tan grande que no supo cómo contener las lágrimas que brotaron silenciosas. Arturo la abrazó fuerte, y en ese instante sellaron un pacto no dicho. Cada paso sería una promesa de vida, de lucha y de amor. La mujer, que una vez estuvo prisionera de la culpa, ahora caminaba hacia adelante, hacia una existencia llena de significado. Entendía que el camino era largo y que no toda herida se cerraría de inmediato, pero también sabía que la vida le había ofrecido una oportunidad única, una oportunidad para renacer y, sobre todo, para perdonarse a sí misma. Elena comenzó a despertar con una mezcla de sensaciones nuevas. Algunas eran confortables, otras desconcertantes y a veces dolorosas, pero lo que más le sorprendía era la curiosidad que volvía a habitarla, esa inquietud que siempre la había acompañado antes del accidente y que ahora regresaba tímidamente como una llama que se reaviva. En ese despertar decidió que ya no permitiría que la oscuridad de la culpa gobernara su vida. Quería seguir caminando, no solo físicamente, sino en un sentido más profundo, el de su propia libertad. Con cada sesión de fisioterapia, la frustración batallaba contra la esperanza. Sus músculos temblaban y sus articulaciones parecían resistirse a volver a moverse como antes, pero Elena se aferraba a la promesa que Arturo le hacía con su mirada llena de fe. No estaba sola en esta lucha, y justamente eso le daba fuerzas para aparecer cada día, con la firme determinación de desafiar su destino. Además, el parque había dejado de ser solo el sitio de su dolor.
Ahora era el escenario de sus pequeños triunfos, esa extensión del mundo donde podía empezar a reconstruirse. Un día, mientras caminaban más despacio que de costumbre, Arturo le propuso algo inesperado: plantar un árbol en el parque, un árbol que sirviera para recordar a su hermano y al mismo tiempo simbolizara el renacimiento que ambos estaban viviendo. Elena aceptó con lágrimas en los ojos, comprendiendo que aquel gesto sencillo cargaba un significado profundo. Prepararon la tierra, escogieron un lugar donde la luz del sol acariciaba el suelo, y juntos plantaron la pequeña semilla que con el tiempo se transformaría en un símbolo de vida y esperanza para todos los que sufrían en silencio. El interés de Elena por involucrarse en la vida de la familia Martínez creció paulatinamente. No se trataba ya solo de ayudar con recursos materiales. Empezó a querer conocer sus sueños, sus luchas y alegrías. Visitaba la casa para compartir cenas. Escuchaba historias de la infancia de Arturo y de su madre, y poco a poco fue dejando caer sus barreras, mostrando un lado vulnerable que muy pocos habían visto. Esto la sorprendió a ella misma, porque había aprendido durante años a protegerse con un muro rígido, pero ahora descubría que abrirse no significaba debilidad, sino una nueva forma de fortaleza. En una de esas visitas, Elena se sorprendió al descubrir que la familia también tenía sus propias heridas, silenciosas y profundas. La muerte del niño no solo les había arrebatado a un ser querido, sino que había dejado huellas invisibles que el tiempo no había borrado. Arturo le confesó que a veces sentía rabia y tristeza, emociones que no podía expresar con facilidad. Fue entonces cuando Elena comprendió que el camino hacia la sanación no era individual, sino un proceso compartido. Esa comprensión le sirvió para dejar atrás, poco a poco, la sensación de culpa asfixiante, al darse cuenta de que el dolor no era único para ella, sino que existía un entramado de sentimientos que esperaba ser escuchado y cuidado. Cada día, mientras luchaba por recuperar movilidad, Elena experimentaba caídas no solo físicas, sino emocionales. Días en que la desesperanza parecía ganar y la mente se precipitaba hacia pensamientos negativos. Sin embargo, observando a Arturo, no como el niño que debía cuidar, sino como un igual, una luz pequeña pero constante la impulsaba a no ceder. La literatura, la escritura y la pintura empezaron a ser refugios que abrió para sí misma, lugares donde podía volcar su tristeza, pero también descubrir semillas de alegría y sentido. Su cuaderno se convirtió en un testigo silencioso de sus avances y retrocesos, de sus miedos y sus sueños renacidos. La revelación de Arturo sobre sus sueños de ser médico para ayudar a otros resonaba con Elena de manera especial. En él veía un legado que no solo se mantenía vivo a través del recuerdo, sino que se proyectaba hacia el futuro, hacia la esperanza tangible que construían juntos día tras día. Esa conexión inesperada la impulsó a tomar decisiones más firmes sobre cómo quería ser parte del mundo, no como alguien alejada por su tragedia, sino como una mujer que cultivaba acciones que transformaran el sufrimiento en cuidado y amor. Su participación en proyectos comunitarios, junto a la familia Martínez, empezó a dar frutos, abriendo puertas que creía clausuradas para siempre. En una sesión particularmente difícil de fisioterapia, cuando el cansancio y el dolor alcanzaron su límite, Elena sintió que todo podía derrumbarse. Sus lágrimas brotaron sin aviso, y cuando estuvo por rendirse, la presencia de Arturo se hizo evidente, un ancla firme para su alma agitada. Con palabras simples pero llenas de verdad, le recordó que cada pequeño avance era una victoria sobre la oscuridad. Ese momento selló un pacto entre ellos, no dicho en palabras, pero profundamente sentido. Lucharían juntos contra sus demonios, sin importar el tiempo que tomara. Y en esa complicidad, Elena encontró la fuerza para levantarse una vez más.
aferrándose a la idea de que el perdón verdadero era posible. Elena comenzó a notar pequeños cambios en su cuerpo que, para muchos, serían imperceptibles, pero para ella representaban batallas ganadas. La capacidad de mantener el equilibrio un par de segundos más, de sentir menos el frío de la silla de ruedas, de moverse con menos esfuerzo. Cada uno de esos detalles se convirtió en un faro que iluminaba sus días y le recordaba que no estaban solos. La relación con Arturo se solidificaba en la confianza mutua, en la claridad de que los vínculos humanos tienen el poder de transformar el dolor en fuerza y la pérdida en amor compartido. Una tarde, mientras caminaban con un ritmo pausado y el sol del atardecer bañaba el parque, Arturo le dijo algo que quedó grabado en el corazón de Elena. No se trata solo de recuperar lo que se perdió, sino de aprender a vivir con el corazón abierto a lo que venga. Aquellas palabras fueron un bálsamo para su alma lastimada. Comprendió que la verdadera libertad no estaba únicamente en la capacidad física, sino en la decisión diaria de abrazar la vida a pesar de las heridas. Fue entonces cuando entendió que el camino recorrido, con sus altos y bajos, había transformado su ser y le había regalado un nuevo horizonte para mirar con esperanza. Algunos meses después, con pasos firmes pero cautelosos, Elena logró recorrer una pequeña distancia sin apoyo. Aunque el trayecto era corto, para ella fue como cruzar un océano. La emoción contenida en esa pequeña victoria parecía insuficiente para explicar el significado profundo que tenía para ella y para Arturo. Se abrazaron con ternura, en silencio, compartiendo una alegría que no necesitaba palabras. Elena comprendió que el viaje de sanación se extendía más allá de lo físico y que cada paso era, en sí mismo, un acto de amor, no solo por sí misma, sino por la memoria viviente de un niño que nunca sería olvidado. Elena comenzó a notar que la mudanza de la silla de ruedas al andador le otorgaba no solo movilidad, sino una sensación nueva de independencia. Cada pequeño paso que daba en el parque era un desafío y a la vez un triunfo silencioso ante el dolor que la había constreñido durante una década. El sol caía lentamente y el viento jugueteaba con las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma celebrara sus avances. Arturo caminaba a su lado, con una sonrisa que parecía contener todo el aliento del mundo, sosteniéndole la mano cuando la fatiga amenazaba con vencerla. «Nunca dudes de ti, Elena», le susurró con la inocencia y fuerza que solo un niño puede tener. «El futuro está en tus pasos». El tiempo siguió tejiendo una rutina donde el dolor físico competía con la esperanza en un duelo constante. Elena se entrenaba cada día, dejando que la fisioterapia desarmara poco a poco las cadenas de su cuerpo y sus emociones. Conocía ya el sabor amargo de las recaídas, aquellos días en que la frustración amenazaba con apagar la luz de su esfuerzo. Sin embargo, no estaba sola frente a esos momentos. La presencia de Arturo y su familia se habían convertido en un sostén que trascendía el simple acto de caminar. Representaban el renacer de una comunidad construida sobre la base del perdón, la compasión y la reparación mutua. En medio del camino hacia la redención, Elena descubría la belleza de lo compartido, de sentirse parte de un entramado humano donde cada uno daba y recibía apoyo. Mientras la primavera se asomaba tímida en el parque, Elena y Arturo emprendieron un proyecto juntos: la organización de una pequeña ceremonia para plantar un árbol en memoria del hermano de Arturo. La idea nació de una conversación sencilla, pero con un peso simbólico enorme. Querían dejar un legado tangible que sirviera para recordar, para sanar y para ofrecer esperanza a otros que sufrieran en silencio. El día de la plantación, varias personas del barrio se reunieron, algunas familiares de la familia Martínez, otras personas que, como Elena, habían encontrado
En aquella historia una fuerza para no rendirse. Ante la mirada del árbol recién nacido, Elena sintió que se cerraba un círculo y que, al mismo tiempo, se abría una puerta hacia el futuro. La convivencia con la familia Martínez y la comunidad a la que se integraba le devolvieron a Elena la alegría de relacionarse sin miedo. El tiempo que antes transcurría en soledad transmutó en espacios de charla, risas compartidas y hasta silencios reconfortantes. Con cada visita descubría nuevas aristas de quienes la rodeaban, los sacrificios de los padres de Arturo, la inmensa ternura que el niño ponía en sus actos y su propio crecimiento al permitirse ser acompañada sin esconder su vulnerabilidad. Sabía que había mucho por sanar aún, pero también que cada paso estaba acompañado por una red de afectos que sostenían sus angustias y celebraban sus logros. En medio de ese proceso, Elena retomó la escritura de su diario personal con renovada pasión. Las páginas se llenaron de relatos sobre su caminar físico, sus dudas y descubrimientos espirituales. Escribir se volvió el acto de autorreconocimiento y liberación que le faltaba para poder sostenerse frente a sus miedos más hondos. En sus textos expresaba con crudeza la lucha contra la culpa y la violencia emocional que se había infligido durante años, pero también la ternura que había descubierto en Arturo y la familia Martínez. Poco a poco, esas letras se convirtieron en testimonio de un renacer, de una mujer que empezaba a reconciliarse con su pasado y abrirse a la posibilidad de amar y ser amada. Entre los desafíos más grandes estuvo aceptar que la culpa, aunque reducirla y domarla, no desaparecería completamente. Había días en los que ese sentimiento oscuro regresaba con fuerza, recordándole con dolor la tragedia irrevocable. Sin embargo, Elena aprendió que el perdón no era un punto final, sino un camino constante que podía elegirse cada día. En esos momentos difíciles, las palabras de Arturo resonaban con mayor intensidad. No eres solo aquello que pasó, eres todo lo que estás siendo ahora. Esa frase pequeña, repetida con cariño, la sostenía cuando parecía que todo se desmoronaba. Poco a poco, la culpa se transformó en una semilla fértil para la compasión hacia sí misma y hacia los demás. Las sesiones de fisioterapia adquirieron un valor simbólico para Elena. No solo recuperaba fuerza en sus piernas, sino también en su voluntad. Cada pequeño avance era una grieta abierta en la prisión que su mente había construido. La disciplina para entrenar fue un reflejo de la transformación interna que a la vez se dibujaba en su rostro. Más tranquilo, más seguro. Comenzó a caminar distancias mayores, primero con ayuda de Arturo, luego con la presencia cercana de personas en quienes confiaba. La renuncia a la silla de ruedas fue un acto casi ritual y también un punto de inflexión en su autoestima y su relación con el mundo exterior. El vínculo con Arturo siguió fortaleciendo su cometido. Él no solo la ayudaba físicamente, sino que era la persona que le recordaba la humanidad compartida. A través de los ojos del niño, Elena aprendió que la tragedia había sido un puente entre dos almas quebradas, una invitación a construir algo nuevo. Juntos, soñaban con proyectos futuros, ayudar a otros en situaciones similares, crear espacios de apoyo para familias que atravesaban pérdidas y mantener viva la memoria de aquel hermano que, aunque ausente, los acompañaba en cada paso. La fuerza de ese sueño alimentaba la esperanza en sus días más grises. Una tarde de otoño, mientras caminaban por el sendero habitual, Elena sintió que las piernas respondían con una firmeza nueva. Sin miedo ni dolor insoportable, dio varios pasos seguidos, sin la necesidad de aferrarse por completo al borde del parque. La emoción la desbordó hasta las lágrimas.
Arturo la abrazó con ternura y en ese abrazo compartido sellaron el pacto silencioso de continuar luchando. Sabían que la vida no sería fácil ni previsible, pero que el camino abierto valía cada sacrificio y cada lágrima. Elena se permitió entonces sentir que, a pesar de todo, podía volver a ser libre, podía volverse a encontrar a sí misma. Aunque la recuperación no era completa, y como todo proceso humano, estaba llena de altibajos, Elena comprendió que el significado real de su viaje no estaba en lograr la perfección, sino en haber encontrado el valor para seguir adelante. Había nacido una mujer diferente, capaz de mirar el horizonte y proyectar un futuro con amor y compromiso. En la red de afectos que tejió con Arturo, su familia y la comunidad, encontró la paz que tanto había buscado. Esa paz que no es ausencia de dolor, sino la sabiduría para vivir con él y seguir amando. En ese equilibrio renovado, su historia encontraba un final, pero también un nuevo comienzo. En la última escena, Elena camina por el parque junto a Arturo, ambos rodeados de la luz dorada del atardecer. El árbol que plantaron crece fuerte detrás de ellos, símbolo silencioso de su lucha y esperanza. Elena mira adelante, firme, con su paso seguro, y siente que ha reconciliado su alma con el misterio de la vida y la muerte. Sabe que el camino no termina allí, pero ha dado el regalo más grande, el perdón y la entrega para amar plenamente. Y así, juntos, empiezan a caminar hacia un futuro donde las heridas se convierten en semillas de luz, y donde el amor es la fuerza que redime y libera.